Hola, ¿qué tal, CanX Follower? ¿Cómo va todo? Esta semana continuamos con otro tuto enseñando a programar NTS5 en nuestro proyecto de urbanización Monte Pinar. No Monte Pinar, porque si no nos crujen a derecho de autor. Es Monte Pinar. Bueno, para ir viendo el proyecto y para ir comprobando que las cosas que vamos haciendo van funcionando, vamos a utilizar una de nuestras Training Box. La que voy a utilizar de momento va a ser nuestra Training Box, la del fabricante ABB, que es una de las maletas de entrenamiento que tenemos en iCanic School, para que, bueno, de manera fácil y sencilla podamos introducirnos en el mundo CanX fácilmente. Aquí lo que haremos serán las maniobras o las programaciones de encendidos, apagados, dimmer, persianas, haremos tema de lógica, condicionantes, un montón de funciones, porque aunque veáis que dispone de pocos aparatos, con pocos aparatos en CanX se pueden hacer muchísimas cosas, y eso es lo que quiero demostraros con estos tutoriales, que simplemente con una botonera y un actuador somos capaces de hacer muchas más funciones que simplemente un encendido y un apagado. Bueno, pues nada, aquellos que quieran ver toda nuestra paleta de gama que tenemos de Training Box, en la página web de iCanic School, en el área de descargas, tenéis nuestro catálogo general de Training Box. Como digo, de momento voy a empezar el tutorial voy a continuar con el tutorial del proyecto Monte Pinar, ahora con la Training Box. Por tanto, todos los aparatos que vaya añadiendo al ETS son los mismos que lleva incorporada esta maleta, para que cuando luego hagamos las comprobaciones de lo que estamos programando, que lo veréis también en los tutoriales, pues veamos que realmente cuando regulamos, encendemos, apagamos, subimos, bajamos persianas, pues todo eso lo vais a ver en nuestros pilotos de señalización que tiene la maleta, ¿de acuerdo? Pues nada, continuamos con nuestro tutorial. Hoy vamos a ver si somos capaces de hacer algo básico de un encendido y un apagado. Y nada, lo dicho, continuamos y espero que el tuto de hoy os guste. Vale, pues vamos a continuar el tutorial donde lo dejamos la semana pasada. Bueno, recordamos un poco que hicimos una urbanización con distintas plantas, con estancias, hicimos la vivienda bajo A. Dentro de la vivienda bajo A creamos las distintas estancias. Y donde nos vamos a entrar ahora para empezar con las nociones básicas es en el baño. En el baño incorporamos un elemento que era una interfaz de pulsadores. El interfaz de pulsadores sirve para colocarlo en el cajillo universal de cualquier mecanismo. Eso nos permite tener un control sobre la extracción domótica sin tener que pensar en qué mecanismo ponemos a posteriori, ¿de acuerdo? Es muy socorrido. En vez de colocar botoneras multifunción CanaX, que sería incluso algo más cara, pues puedes colocar interfaces de pulsadores y después se los incorporas a los mecanismos. De esto ya hemos visto algún tutorial, así que los que se incorporan ahora a nuestro canal y quieren saber lo que son los interfaces de pulsadores, que le den un vistazo a los tutoriales anteriores, que ahí os lo explico. Lo que he hecho también aquí es, dentro del baño, incorporar un actuador de un solo canal. Este actuador tiene un tamaño muy reducido y se puede colocar también o bien en los cojillos universales o se puede colocar en las cajas de conexiones. Para incorporarlo aquí a la estancia del baño, pues lo que hace es botón derecho, añadir dispositivo y bueno, si lo tienes en la base de datos de tu ordenador la incorporará y si no, pues tendrás que darle a importar. De esto también ya he hecho algún tutorial. No voy a repetirlo a no ser que bueno, la gente lo pregunte. Por tanto, pienso que queda claro cómo incorporar los distintos elementos, aparatos en la estancia. Deciros que lo que sí vamos a diferenciar son entre los aparatos que van en la estancia y los aparatos que van en el cuadro eléctrico en carril BIM. Y lo suyo es incorporar los que vayan en carril BIM en el cuadro, porque después nos saldrán el número de elementos que hace falta utilizar para el cuadro eléctrico en los informes. ¿Vale? Por tanto, los que vayan en el cuadro eléctrico, porque sean aparatos modulares o de carril BIM, al cuadro, y los que vayan en la estancia o bien en la caja de registro o en los cajillos universales, lo colocamos en la estancia. Bueno, pues aquí lo que he hecho es colocar una interfaz de pulsadores y un actuador. Después el siguiente paso, una vez que los tengo incorporados, es
parametrizar estos aparatos. Por un lado, lo que hacemos con ETS es incorporar la base de datos de ese aparato, que es el incorporar el aparato a ETS, y después, una vez que lo tenemos, lo que hacemos es parametrizarlo, es decir, ¿qué queremos que haga ese aparato? Pues, por ejemplo, en el interfaz de pulsadores, si pinchamos en parámetros, nos vamos a ir a su canal A. El canal A es, bueno, este interfaz de pulsadores tiene dos canales para hacer dos funciones, pues el canal A será el que vamos a cablear a nuestro pulsador en nuestro cuarto de baño. Y mirar cuántas funciones tiene este interfaz de pulsadores en su canal A. Podemos hacer todas estas cosas. Todo esto podemos hacer. La potencia que da un aparato en la domótica KNX depende en gran medida de su base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si compramos un aparato o una interfaz de pulsadores que valga 60 euros y hay otro que valga 40 euros, puede ser que el de 60 euros, hablo siempre en PVP, puede ser que el de 60 euros con su base de datos haga muchísimas más funciones que el de 40 euros. Por tanto, yo soy de los que digo que hasta que no se vea la base de datos de los aparatos, de los dispositivos, realmente no pongamos en valor si un aparato es caro o barato. Primero hay que ver la base de datos para poder comparar manzanas con manzanas. Y si los dos aparatos realizan exactamente lo mismo, ya tienes una idea de saber si algo es más caro que otro. Pues para nuestro ejemplo vamos a seleccionar el canal A que vamos a utilizarlo como si fuera un sensor de conmutación. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué más valores tenemos que modificar? Es cierto que hay muchos valores que vienen por defecto que a simple vista, si no los tocamos, funcionan, pero tenemos que tocar algunos. Como por ejemplo, cuando juntemos los cables del interfaz de pulsadores en su canal A, ¿qué queremos que haga? Pues nos da para elegir si queremos que envíe al bus un ON, un OFF, un invertir, que es siempre lo contrario que ha mandado anteriormente, o no queremos que haga nada. Nosotros, si hemos elegido una conmutación que es cada vez que pulse haga el caso contrario, es decir, si primero mando un ON, que sería un encender, el caso contrario, a continuación sería apagar, y después encender, y después apagar. Pero también es importante que él reciba la información de que si está encendido o está apagado por si viene de otro sitio, como un servidor web, un teléfono móvil, todo eso él tiene que estar al tanto de eso, que eso se hace con las banderas. Ya os explicaré luego lo que son las banderas, que muchas veces se cree que no tienen importancia, pero realmente las banderas tienen muchísima importancia. Yo cuando estudié KNX en su día, como los aparatos no tenía que modificar las banderas y funcionaban los proyectos que realizaba, pensaba que no eran importantes, que eso venía por defecto así y no era importante. Pero poco a poco, cuando empecé a profundizar en el KNX, cuando empezaba a realizar proyectos complejos, me di cuenta de la importancia que tienen las banderas. Y también como en su día me lo explicaron, no me lo explicaron muy bien, pues no se me quedó el concepto de las banderas. Yo lo voy a explicar en otros tutoriales, veréis que es sencillo y que fácil lo vais a entender para qué sirven las banderas y si las habilitamos o las deshabilitamos, qué problemas vamos a encontrar o qué ventajas vamos a encontrar a efecto de hacer un diagnóstico. Bueno, nosotros cuando cerremos el contacto, que para nosotros será darle al pulsador del cuarto de baño, vamos a colocar un invertir. Invertir cuando dejamos pulsado. Y cuando soltamos el dedo del pulsador que queremos que envíe, pues por defecto vamos a decir que no reaccione, que no haga nada. Simplemente vamos a mandar un on o un off cuando pulsamos y cuando soltamos el dedo no haga nada. ¿De acuerdo? Por tanto, con esta parametrización es más que suficiente para encender o apagar nuestra luz desde el pulsador, ¿vale? Desde la interfaz de pulsadores. Ahora, hemos parametrizado la interfaz de pulsadores, como digo, el mecanismo que va en el cuarto de baño. Ahora, el actuador o el relé que va a cerrar o abrir el circuito de esa lámpara que tendremos en el techo será este actuador que hemos incorporado, ¿ok? Y aquí, ¿qué es lo que vamos a parametrizar? De momento, los valores que vienen por defecto vamos a tender siempre a no tocarlos. Hay ocasiones en las que se ponen los proyectos muy complicados que sí es cierto que hay que modificarlos, pero de momento no vamos a modificar nada. Pensar también que todos los aparatos KNX, los fabricantes disponen de una ficha en su página web, por lo menos los fabricantes de cierta categoría, donde especifica qué quiere decir cada uno de estos parámetros y para qué sirve cada una de las opciones que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y si las tenemos en español, pues mejor que mejor. Si no, toca a base de traducir
con Translator, con Google Translator, traducir los manuales. Deciros que Google, el Translator, podéis subir un PDF que también se traduce en los PDF, no solamente es copiar el texto y que lo traduce una vez tú te das el curro de copiar el texto o copiarlo y pegarlo. También puedes subir un archivo en PDF y te lo puede traducir. Lo que verás un poco es el formato cambiado una vez que lo sube y lo traduce porque las fotos no te las coge. Pero lo que es el texto, si te lo coge y te lo traduce, si subes un PDF en inglés o en alemán, el translator te lo traduce. Vale. Bien, nos vamos a ir a la salida de este actuador. Como es un actuador pequeñito que lo vamos a colocar en una caja de registro, en este caso para esta referencia solamente tiene una salida. Vale, pues ¿qué vamos a parametrizar? Pues aquí lo que vamos a parametrizar es que la respuesta por defecto aparece como que no me va a mandar ninguna respuesta. Es decir, no me va a mandar el valor del estado, de decirme si el relé se ha abierto o se ha cerrado. Nosotros vamos a decirle que sí, que queremos que nos la envíe al bus, pero que no nos las invierta, que realmente nos envíe, si se ha cerrado el relé, que nos envíe como valor 1, de que la lámpara está encendida, y si se ha apagado como valor 0. También nos da la posibilidad de que ese valor nos la invierta, o si tenemos que hacer algún tipo de lógica o lo que sea. Pero nosotros por defecto le vamos a decir que no, que solamente nos envíe la respuesta y que no me la invierta. Vuelvo a recalcar, lo que estoy haciendo de parametrizar estos aparatos, seguramente si cogéis otro aparato de otros fabricantes, tendréis que daros el curro de ver realmente cada una de las opciones y para qué sirve. El hecho de que sepas cómo se hace con un interfaz y un actuador de un fabricante y ya lo tengas eso aprendido, no quiere decir que para otro fabricante sea exactamente igual, porque seguramente los textos y las opciones sean diferentes. Pero bueno, ya ganan mucho sabiendo cómo se hace para un fabricante porque para otros fabricantes será muy similar, ¿vale? Pero no exactamente igual. Bien, pues al yo parametrizar lo que he hecho, lo básico que he hecho para el interfaz de pulsadores como para el actuador, se me abren los registros de memoria, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis de otros tutoriales? Los registros de memoria son los objetos de comunicación. Para yo poder vincular dos aparatos, tengo que coger dos registros de memoria e incorporarlos en unas carpetas que tengo que crear con ETS. Esas carpetas son las que se denominan direcciones de grupo. Y vamos a crear esas direcciones de grupo. Vamos a crear esas carpetas donde vamos a colocar esos registros de memoria para que puedan vincularse y puedan interactuar entre ellos. Para crear esas direcciones de grupo me voy a entorno de trabajo, abrir nuevo panel y le digo direcciones de grupo. A mí me gusta trabajar en paneles horizontales. El resto de mis compañeros de ICANX Ingeniería les gusta trabajar en este entorno, en horizontal. No sé, acostumbrarse. Yo como cuando empecé a trabajar con CANX aprendí en NTS3, pues a nosotros nos enseñaron a trabajar en panel vertical. Ya me he acostumbrado y bueno, ya lo hago todo en panel vertical, ¿vale? Bien, pues vamos a crear las direcciones de grupo. Para crear las direcciones de grupo, como hemos visto en otros tutoriales, nosotros nos permiten crear direcciones de grupo de 3 niveles, ¿vale? 3 niveles quiere decir esto, que yo puedo añadir aquí un grupo intermedio y luego puedo añadir aquí la dirección de grupo propiamente dicha, ¿ok? Esto quiere decir que dentro de esta carpeta, por así decirlo, tengo una subcarpeta y dentro de esta subcarpeta tengo otra carpeta. De esta forma creo cierta jerarquía de entendimiento para que sepa dónde están las cosas o dónde están esos registros de memoria para poder vincularlos. Así yo puedo crear carpetas de alumbrado, carpetas de persiana, carpetas de dimmer, carpetas de clima y mirando dentro de esas carpetas ver las distintas funciones de cada cosa. Por ejemplo, dentro de alumbrado puedes tener dimmer, puedes tener escenas, puedes tener on-off y dentro de cada una puedes tener otro tipo de cosas. De esa forma tengo una jerarquía estructurada y clara para mí. Bueno, pues esta de alumbrado lo voy a dejar como está porque la he creado antes de empezar el tutorial. Aquí en la subcarpeta dentro de alumbrado, bueno, subcarpeta, aunque me escuchéis hablar de subcarpeta, se le llama direcciones de grupo, ¿vale? Lo que pasa que entiendo que la gente cuando se le explica este tipo de cosas, cuando habla de carpeta, pues se le queda el concepto mucho mejor, entonces es el que suelo utilizar. Vale, pues esta subcarpeta voy a llamarla con off alumbrado. Uy, alumbrado. Estoy fatal de resfriado, estoy muy mal.
Vale, y dentro de esta subcarpeta voy a crear dos direcciones de grupo. Una que se le llame on-off alumbrado, techo, baño, que es esa. Y ahora voy a crear otra que se llama estado, techo, baño. Muy bien. Vale, ahora lo que nos queda es coger los registros de memoria de estos aparatos y llevarlos a las distintas carpetas. De esa manera, lo que intentamos hacer es un vínculo entre esos registros de memoria, entre esos objetos de comunicación que son como se llama. Igual que os he dicho antes que esto lo llamo yo carpetas para que la gente lo entienda, estos son realmente registros de memoria, pero la definición que hay en los temarios oficiales son objetos de comunicación, para que lo sepáis. Vale, pues vamos a coger este registro de memoria de la interfaz de pulsadores que pone entrada a conmutar y me lo voy a llevar al on-off. Y ahora me voy a coger la salida de conmutar del actuador y me la llevo aquí. Y ahora la respuesta o el estado de ese relé que me va a decir si el relé está abierto o está cerrado, me lo llevo al estado. ¿Vale? Por tanto, aquí solamente tengo el registro de memoria del estado, ¿veis? Y aquí, en esta dirección de grupo, o en esta carpeta, tengo tanto el canal A de la interfaz de pulsadores, que es el que está conectado al pulsador del baño, que cuando se cierre me va a mandar o el valor 1 o el valor 0, y este, que es el relé propiamente dicho del actuador, que cuando reciba ese valor 0 o 1 de la interfaz de pulsadores, pues se pondrá a 0 o se pondrá a 1. Una vez que ya tengo ya estos vínculos realizados, ¿ok? Yo puedo cerrar esto tranquilamente. Ahora lo que me toca es programar los dos dispositivos para que ese vínculo que hemos hecho se quede efectivo. Para programar, directamente botón derecho sobre el aparato, programar. La primera vez que programe el dispositivo, le tengo que indicar programación completa. Una vez que le especifico programación completa, me va a pedir que pulse el botón de programación del aparato. Todos los aparatos en KNX disponen de, bueno, la gran mayoría, hay otros aparatos que disponen de imanes, en fin, historia. Pero bueno, mayormente, los aparatos en KNX disponen de un botoncito que cuando yo quiera programarlos por primera vez y quiera enviar la información al dispositivo, tengo que pulsar ese botoncito. Una vez que pulso ese botoncito, se enciende un LED de estado indicando de que el software ETS se ha comunicado con el aparato y está volcando toda la programación del dispositivo. Una vez que lo ha hecho, se apaga ese LED de estado. Con ese LED de estado se pueden hacer muchas cosas, también lo hemos visto en otros tutoriales. Pero bueno, yo ya este paso me lo voy a saltar porque ya lo he hecho previamente para preparar el tutorial. He hecho una programación completa para que se memorice, entre otras cosas, la división física del aparato. Por tanto, cuando yo quiera programar cualquier cambio que haya hecho en los distintos aparatos, como cambiar un parámetro, una dirección de grupo o lo que sea, pues ya utilizo lo que es la programación parcial. De esta manera ya no tengo que volver a programar, a pulsar el botón de programación. ¿Ok? Vale, pues voy a darle a programación parcial. Bien, me sale un mensaje de error que me dice que no tengo conectado el interfaz USB al bus. El interfaz USB es que no tengo el cable que comunica mi ordenador portátil con la instalación KNX. Lo voy a conectar, pero para que veáis lo que pasa cuando se conecta, mirad, me voy a bus, voy a conectar el interfaz, ¿vale? Ya lo he conectado. Empieza a reconocer los interfaces que hay en la instalación. Me ha cogido el interfaz y ahora yo lo que hago es lo siguiente. Le doy a prueba. Vale, me sale OK. Es decir, ya tengo mi ordenador portátil comunicado con la instalación. ¿De acuerdo? Pues entonces vuelvo otra vez al proyecto y ya que sí lo tengo comunicado, mi interfaz USB, pues le digo a programación parcial. Programa y OK. Y ahora me voy al el actuador, porque tengo que programar los dos aparatos, programación parcial. Perfecto. Ya también se ha quedado programado el aparato. Ok, a ver, ¿veis?
Para comprobar que los aparatos están totalmente programados, cuando hemos pulsado en la estancia y nos vamos a la pestaña dispositivos, vemos que los dos aparatos que tenemos dentro de esa estancia tienen todas las banderas de programación con el check validado. Esto lo veremos luego en otro tutorial, para qué es cada uno de estos checks, ¿vale? Dirección, programación, parámetros, direcciones de grupo, configuración, en fin. Vamos a ver eso en otros tutoriales para qué es cada cosa, pero ya os adelanto que cuando hagamos aquí un cambio, por ejemplo, lo vais a ver, mirad, me voy a atravesar la interfaz, voy a ir a parámetros y en canal A, en vez de invertir, voy a poner on, ¿vale? Ahora me voy otra vez al baño, voy a dispositivos, ¿veis? Dentro de los parámetros del dispositivo, ya esta bandera ha desaparecido. Por tanto, ya me está indicando que tengo que volver a programar el aparato. Tengo que volver a programarlo, aunque sea una programación parcial. Es una forma de ver qué aparatos faltan por programar. Luego también esto lo podemos hacer con las carpetas dinámicas. También lo vamos a aprender, cómo hacerlo con las carpetas dinámicas. Es decir, las carpetas dinámicas se van a ir los aparatos que, por ejemplo, le hagamos un filtro tipo aquellos que quedan pendientes por programar. ¿Vale? Bien. Volvemos a la interfaz, vamos a dejarlo como estaba. Canal A, invertir, ¿vale? Ahora, como lo tengo que programar porque me aparece en dispositivo que falta la bandera, ¿veis? Pues le doy otra vez a programar parcial. Bien. Vale, me lo ha cargado. Vamos a comprobar que ahora están todas las... Vale, perfecto. Ya tenemos todas las banderas de que tenemos cargado todo en los dos dispositivos. Ok, pues ya lo único que nos queda es comprobarlo. Ya lo que nos queda es pulsar y comprobar que enciende y apaga, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer de dos formas. Una es la forma visual, comprobar que enciende y apaga. A ver, mirar, ¿veis? Pulso el botón, enciende, pulso el botón, apaga, ok, perfectamente. Pero también lo vamos a hacer ahora a través de el monitor de bus, para que no sea un acto de fe. Desde el monitor de bus puedo ver todos los telegramas que pasan por el bus. Lo ponemos a iniciar y ahora vamos a darle de nuevo al pulsador. ¿Veis? Nos envía los telegramas de encendido y el estado. Y ahora nos manda de nuevo el de desconectado y el estado. ¿Veis? Es una forma de ver que los telegramas de encender y apagar no lo está haciendo. ¿Ok? Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí hoy. Vamos a dejar aquí hoy esto. Os voy a dejar este proyecto para que lo descarguéis desde el área privada desde el área de descarga de iCANEC School. Tenéis que buscar en descargas una carpeta que se llama tutoriales en CANEX. A ver, vamos a buscarlo por aquí, un momentito, os voy a decir exactamente dónde está. iCANEX, ¿qué pasa? iCANEX School, a ver si carga. Tengo el ordenador petado, lo tengo a tope, me tiene que hacer mi compañero de informática una limpieza en esto. Vale, nos vamos a descargas. Aquí en descargas, bueno, aquí tenéis el catálogo de las Training Box que tenemos. Tenemos una variedad de Training Box bastante interesante. Son las Training Box que nos solicitan los institutos de FP, de secundaria, en fin, para enseñar a sus alumnos CANEX. También alguna universidad me ha pedido alguna Training Box. También los profesionales pueden adquirir las Training Box, ¿de acuerdo? Os podéis descargar de aquí el catálogo. Pero lo que yo quería enseñar es que aquí en recursos tutoriales de YouTube, ¿vale? Tenéis el proyecto Urbanización Montepinar y dentro el tutorial 1. Ahora lo que haré es que me importaré el proyecto que acabo de hacer y lo pondré en una carpeta que sea tutorial 2. De esa manera, aquellos que quieran continuar con el proyecto se lo puedan importar a su ETS demo, ¿de acuerdo? A su ETS demo. Y todos los tutoriales los vamos a hacer evitando que haya más de 5 dispositivos para que podáis utilizar el ETS que habéis descargado desde la página web oficial de CANEX, ¿de acuerdo? Pues nada, lo dejo aquí el tutorial, continuamos la semana que viene, espero que os haya gustado y nada, mucho ánimo y aprender CANEX de forma fácil y sencilla.
y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.